Bueno, retomo porque como escucharon en el video anterior, sonó el timbre, detalles de dar clase en contextos de virtualidad y pandemia, pero me sirvió el corte para poder borrar el pizarrón y terminar la discusión que estábamos teniendo respecto de la mecánica, funcionamiento y esta discusión que Sartori va a introducir respecto de la eficacia que tienen determinados diseños institucionales, mirando no solamente la estructuración de la toma de decisiones, no solo mirando las estructuras del Poder Ejecutivo, sino a la vez mirando esa interacción con los sistemas de partidos y el sistema electoral. Y en el caso particular del sistema presidencial, él va a mirar específicamente la interacción con el sistema de partidos. Y es en este sentido, digamos, donde Sartori va entonces a plantear la cuestión del gobierno dividido, eso que yo les decía en el video anterior, donde presidente y Congreso no coinciden en el partido que ostenta la mayoría en cada uno de esos órganos de gobierno. Y esta idea del gobierno dividido genera el problema de la eficacia decisional, ¿no? Digamos, o de la parálisis, el bloqueo entre el presidente y el Congreso, ¿no? Digamos, esa disputa permanente, donde si el Congreso es ocupado por el principal partido de la oposición, ocupado me refiero a obtiene la mayoría, ¿sí? Aparece entonces donde el Congreso es el detractor principal del presidente, hay una idea de bloqueo institucional y por lo tanto hay una ineficacia decisional, que es lo que a Sartori más le preocupa a la hora de pensar en los diseños institucionales. La pregunta de Sartori respecto de cuál es la mejor forma de gobierno, que no es una pregunta normativa, es una pregunta funcional, ¿no? Digamos, él va a decir, la mejor forma de gobierno es la que mejor funciona al aplicarse, ¿no? Digamos, ninguna de las diseños institucionales tiene per se ventajas absolutas respecto de las otras. Y en este sentido, digamos, Sartori va a destacar esta idea de que si bien es cierto que el gobierno dividido produce problemas de inestabilidad y fragilidad, y también es cierto que las principales diseños institucionales que han provocado rupturas del orden democrático son diseños presidenciales, no necesariamente la causa del derrumbe democrático es el diseño institucional presidencial. Ahí un poco se va a estar peleando con Lins y esto lo vamos a ver cuando nos adentremos en particular en la estructuración del debate presidencialismo-parlamentarismo. Pero ¿qué es lo que me interesa que les quede detrás de esta idea? Sartori lo que va a decir es, no necesariamente el diseño presidencial, por más que la estructura de autoridad sea monocéntrica, por más que el Poder Ejecutivo sea unipersonal, ¿sí? Digamos, esta idea de unipersonalidad donde una sola persona concentra las dos principales magistraturas, ser jefe de Estado y ser jefe de gobierno. Sí, digamos, eso no necesariamente construye presidentes todopoderosos. El hecho inclusive de que los presidentes tengan poderes legislativos, que tengan atribuciones de decreto, no los va a convertir inexorablemente en presidentes todopoderosos. Más bien al contrario, va a decir, el presidencialismo, va a decir Sartori, tiene una fragilidad que le es intrínseca y esa fragilidad tiene que ver con la naturaleza muchas veces del sistema de partidos en el torno al cual se organizan los diseños presidenciales, en particular en América Latina, diferente del caso norteamericano. ¿Por qué Sartori va a destacar esto? Porque si detrás del análisis de las formas de gobierno está la pregunta respecto de cuál es la mejor forma de gobierno que yo debería instrumentar para evitar no solo el derrumbe democrático, sino además para garantizar la eficacia decisional de un gobierno. Esta es la capacidad de un gobierno de tomar decisiones y gobernar efectivamente sin poner en riesgo ni su propia supervivencia como gobierno, ni la supervivencia del régimen político democrático. Entonces lo que Sartori se va a preguntar es, ¿qué probabilidades hay de producir un cambio en el diseño institucional? Esta idea viene del supuesto de que si los diseños presidenciales latinoamericanos mutaban a formatos parlamentarios, podían tener mayores chances de estabilidad. La discusión de la estabilidad la va a dar cuando analice parlamentarismo y yo voy a entrar en esa discusión cuando armemos el video de parlamentarismo. Pero ¿qué es lo que me interesa en relación a este destaque de la pregunta sobre el cambio del diseño institucional presidencial hacia otro formato? Lo que Sartori va a contestar es las probabilidades de que un diseño parlamentario prospere en un país que supo tener un diseño presidencial son escasas en tanto y en cuanto los partidos políticos no están adaptados al parlamentarismo. Y esto es lo que a mí me interesaba dejarles sobre el final de este primer video sobre formas de gobierno y presidencialismo. ¿Sí? Digamos, básicamente la respuesta de Sartori es los partidos políticos y los sistemas de partidos nacidos al calor de diseños presidenciales van a tener muchísimas dificultades para poder operar en contextos parlamentarios que redunden en un gobierno eficaz.
en este sentido, es decir, los partidos políticos presidenciales no son partidos adaptados al parlamentarismo, y los parlamentarismos, para funcionar, necesitan partidos políticos adaptados y socializados en la lógica parlamentaria. Es decir, que entonces el cambio institucional, va a decir Sartori en un punto, es dependiente de los actores respecto de los cuales ese cambio va a operar al distribuirles incentivos, y el cambio institucional además va a ser el resultado de la decisión de esos actores respecto de las oportunidades, ventajas y costos que analicen a la hora de pensar en otro diseño. Esto es lo que a mí me interesaba destacarles de este primer capítulo sobre presidencialismo. A continuación me voy a adentrar en el siguiente video en lo que es el parlamentarismo. Espero que no toquen el timbre de vuelta, creo que no. Y por último vamos a hacer el video sobre semipresidencialismo para cerrar, ¿sí?, las características centrales de estas tres formas de gobierno y empezar a estructurar ese debate respecto de cuáles son las mejores formas de gobierno en términos de cuál es la forma de gobierno que garantiza la estabilidad política del régimen, esto es de la democracia, y cuál es la mejor forma de gobierno en términos de la eficacia gubernamental, en términos de la gobernabilidad. Es decir, que cuando nosotros hablemos del debate sobre las formas de gobierno, vamos a estar hablando de estabilidad del régimen político, pero también vamos a estar hablando de estabilidad del gobierno, y a la vez vamos a estar hablando de gobernabilidad. Es decir, vamos a estar hablando de eficacia y eficiencia.